Bueno, señores, lo que ha pasado ha sido y seguirá siendo noticia por varios días. El miércoles será dictada se conocerá la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público y vamos a ver si ese mismo miércoles ya se determina. Y por eso tenemos con nosotros a dos abogados que son muy importantes en este proceso. Plinio Pina, quien es abogado del señor Gregory Adames y tiene otras 9 querellas bajo su responsabilidad, y Félix Portes, quien tiene 30 querellas y sin duda es, creo yo, lo dije ahorita, hace un ratito, el abogado que más querellas tiene bajo su responsabilidad hasta ahora. Me imagino, ¿verdad, Félix? Sí. Bienvenidos ambos. Gracias, gracias. Diana. Bueno, señor Pina, usted está representando a una persona que en este momento no solamente es otra de las víctimas de la tragedia del Jet Set, sino también el principal testigo en todo este proceso. Y quisiéramos empezar por la colaboración que ha brindado el señor Adames con el Ministerio Público, las veces que han hablado con él, el material que él ha entregado a la Procuraduría y la importancia que tiene el testimonio de él y lo que él ha entregado para este proceso. Bien. Gregory ha sido llamado a la Procuraduría en 3 ocasiones. En cada una de esas ocasiones el interrogatorio o el conversatorio ha versado sobre aspectos diferentes de la investigación. En una primera instancia él simplemente dio las declaraciones que entendía pertinentes del conocimiento que tenía sobre lo que venía ocurriendo en la discoteca. A posteriori la investigación lo volvió a requerir luego de haber, vamos a decirlo así, de haber corroborado muchas de las cosas que él dijo, que en su momento dijo, todo lo que yo estoy diciendo va a caer por su propio peso, y así ocurrió. Y ya en una tercera ocasión, él voluntariamente llegó a entregar su aparato telefónico donde se podía verificar o comprobar todo aquello a lo cual que él había ya expresado. En esta etapa del proceso, medida de coerción, sabemos que no se colocan todas las pruebas del lugar el Ministerio Público, pero me interesa saber, ¿ustedes tienen otras pruebas que vayan a depositar en esta etapa del proceso o lo dejarán ya cuando vayan a preliminar o fondo? No, solo vamos a hacer uso y acopio de las pruebas que ya tenemos, que son comunes con el Ministerio Público, para dejar para más adelante de la investigación otro tipo de pruebas y evidencias que podemos colectar. Ok, en este caso, en el de Gregory, para todos ha sido, cuando empezó a colarse la información, que fueron ustedes los abogados que la colaron la semana pasada, tengo entendido eso, a raíz de la información del teléfono, de que le había advertido Antonio Espaillat, porque eso era parte de la investigación del Ministerio Público, a raíz de ese famoso estudio que salió el lunes de la otra semana, tratando de restar responsabilidad sobre la negligencia, el tema de la negligencia por parte de los dueños del Jet Set. Y cuando uno lee lo que dice ahí, uno se preocupa, porque aparentemente no solamente advirtió en innumerables ocasiones, no fue escuchado en la tarde, pero lo había hecho antes, porque decía, cuando uno lee la medida de coerción, que llevaba semanas diciéndolo. Gregory advirtió antes de la tarde de ese mismo día y la noche de ese mismo día, que son las que constan en la solicitud de medida de coerción. Sí, claro, él presentó precisamente evidencia con su teléfono, donde soporta sus declaraciones, donde indica que tenía tiempo suficiente indicando que el problema no era simplemente una filtración, sino que se trataba de un problema mayor que necesitaba la intervención de algún tipo de profesional para que revisara por qué los plafones, aún en ausencia de lluvia, se estaban cayendo y se estaban cayendo agrietados con material duro, que era material del techo. Y eso fue simplemente desoído. ¿Y precisó él más o menos qué tiempo tenía ya hablando de esta situación, dando las quejas, comunicándose? Meses. 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 O sea que pedazos del techo, de las vigas o de las losas que estaban entre las vigas, las prefabricadas, porque se estaban cayendo desde hace tiempo.
Sí, claro, o sea, el plafón se venía agrietando y luego cayéndose. Y cuando se caía, bueno, pues traía parte del techo. De hormigón. O sea, traía hormigón, traía cemento, y eso no tenía No era nada yeso. No, 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 no. O sea, Solamente. no era yeso, no era yeso. O sea, Ok. yeso es el plafón. ¿Alguna vez le A ver. presentó piedras, pedazos, muestras de ello? ¿Ustedes tienen evidencia de eso? Él indica que todo eso se informaba de manera regular a los propietarios. ¿Para qué fines? Con la finalidad de que tomaran la previsión del lugar y los correctivos que se suponía que debían de llevarse efecto. Sin embargo, eran desoídas sus llamadas de atención y lo único que se hacía, vamos a decirlo así, era trabajos de limpieza y la sustitución de los plafones. Y él venía recurrentemente quejándose de eso. Y la última, vamos a decirlo así, discusión fue precisamente previo a la fiesta, el mismo día del evento. Porque cuando se Félix. sustituyó el plafón, se hizo la sustitución, él se quejó indicándole que no era ese el trabajo por el cual se había llamado al personal de mantenimiento, sino para que revisara El techo. la condición en la que se encontraba el techo. Es tanto así que inmediatamente se terminan de sustituir los plafones, ahí mismito ya se comenzó a agrietar una parte de los plafones nuevos acabados de sustituir. Y eso llamó Oh, Dios. a una queja de parte de él que fue desatendida. Y eso es justamente lo que está en esa captura de pantalla en la medida de coerción. Félix, dijimos, tú estás representando a decenas de las víctimas de este proceso. En las últimas horas se han presentado más querellas, ha ido aumentando el número de víctimas representadas, pero la calificación jurídica, homicidio involuntario, te he escuchado desde el fin de semana diciendo que no estás de acuerdo en que esta sea la acusación. ¿De qué forma se podría hacer una acusación distinta por otro tipo penal que no sea homicidio involuntario? Tu pregunta es excelente, Diana. Mira lo que ha pasado. Cuando yo interpuse mi primera querella, ocurrió que nosotros entendíamos que era un simple accidente, que los propietarios, los gerentes no tenían conocimiento de Como nada. todo el mundo. Y entonces nosotros entendimos que era homicidio involuntario. Sin embargo, luego de las declaraciones del representado de nuestro colega Plinio y de las declaraciones de una persona que esa noche resultó lesionada porque le cayó como un pedazo de cemento de bloc, De Humberto que es Durán. parte de las declaraciones que ha dado el cliente de nuestro colega, y el mismo Remberto lo estableció. Ya entonces nosotros hicimos un cambio de calificación jurídica a lo que es homicidio voluntario con dolo eventual. Y esto básicamente lo que significa es que si bien no había una intención, ¿verdad? El dolo eventual es que ya la persona tenía conocimiento, sabía de la situación y como quiera aceptó el riesgo y las consecuencias de no actuar, de no tomar las decisiones, de arreglar y de mantener la fiesta y de continuar con las actividades que ponía en riesgo. O sea, él tuvo todo el momento, la oportunidad de parar esa fiesta, de arreglar, fue advertido. No fue que eso ocurrió simple y llanamente, porque por ejemplo, la diferencia de lo que yo estoy diciendo y de un accidente es que el accidente nadie lo advierte. No. Pero esto fue advertido de manera reiterada. Es de ahí el Como cambio. que te digan que el avión tiene un problema, que hay que meterlo en mantenimiento y que bueno, sigue volando, no pasa nada, yo lo voy a meter en mantenimiento la semana que viene o la otra, pero a la hora de meterlo en mantenimiento no traigo a los técnicos tampoco adecuados, conocedores. Entonces ahí donde cambia el tipo penal. El tipo penal cambia. Donde no hay conocimiento, no hay advertencia, es un simple accidente. Usted está informado, usted tiene conocimiento. Aparte de eso, usted autorizó que siguiera la fiesta, que la fiesta tenía que darse. Y esa noche, después de el primer evidencia, es decir, que cayó esa parte del techo, la fiesta siguió. El cliente de él fue donde la señora Maribel le dijo, no, esto hay que pararlo. Y dijeron, no, siga. Entonces, ¿qué significa el siga? Yo acepto el riesgo. Yo acepto el riesgo de que esto se está cayendo.
y eso es lo que nos lleva a nosotros a cambiar la calificación jurídica. Date cuenta que yo no solamente cambié la calificación jurídica, sino que al principio yo no tenía a Maribel en la acusación. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo era la estructura, la administración de esta compañía, del Jet Set. Yo lo que vi fue el registro mercantil donde está él y su madre, la señora Grecia, y yo lo incluí a ellos dos solamente en la querella al inicio. Y yo veo, sorprendentemente, que dejaron a la madre fuera en la solicitud de medida de coerción. Y ahí justamente, Félix, quería preguntarles a ambos, el Ministerio Público solamente señala como responsables hasta el momento en esta parte preliminar a los hermanos, Antonio y a Maribel. ¿Piensan ustedes extender la acusación a otras personas y que sean incluidas en el proceso, inclusive en medida de coerción? Por ejemplo, encargado de mantenimiento, por ejemplo, responsable de la obra, de remodelación y de los cambios estructurales. Mira, hay dos aspectos que es importante que las personas que nos están viendo entiendan. Inicialmente, el Ministerio Público debió someter a los gerentes que están en el registro mercantil. Inicialmente, eso es sí o sí, porque está en el registro mercantil y la ley de sociedades establece la responsabilidad de los gerentes. Eso es lo primero. Ahora, en esta investigación que comienza ahora, ¿verdad? Ya el Ministerio Público puede identificar quién fue el ingeniero, el arquitecto que ordenó tumbar esa columna, quiénes eran las personas que son corresponsables con ello. Y a partir de ahí, nosotros con esas pruebas nuevas vamos a ampliar nuestra querella, pero obviamente hay personas responsables de manera inmediata que a todas luces establecen las leyes y el código que deben ser inmediatamente imputadas, y esas son. Yo recuerdo que en tu primera querella que se dio a conocer públicamente, había también instituciones del Estado. ¿Se mantienen en todas, en las tres? Es así, nosotros estamos redactando ya la demanda con responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Superior Administrativo, y obviamente nosotros vamos a encauzar al Estado Dominicano y las instituciones responsables. Date cuenta que para una cosa el presidente entiende, Luis Abinader, que el Estado puede actuar, por ejemplo, como víctimas en los casos Coral, Medusa, etcétera. Ahí el Estado se siente como víctima y puede actuar, pero ahora con este caso, no, el Estado no es responsable de nada. ¿Cómo no es responsable de nada? Porque si tú estás reclamando bienes, patrimonios, que tú te sientes como víctima en casos, ahora es lo mismo, lo que va bien. Entonces ahora el Estado tiene que necesariamente responder, no porque yo lo digo. El artículo 148 de la Constitución establece la responsabilidad patrimonial del Estado, de las instituciones, del Estado y de sus funcionarios por omisión o acción. Exacto. Una pregunta. Bueno, sobre eso, Una pregunta. perdón, Marcela, que sobre eso mismo de las instituciones del Estado, el Ministerio Público no ha entrado en esa parte, pero sabemos que esto es solo la medida de coerción contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat. ¿Podrían ampliarse los cargos a partir de ahora, antes de que se presente la acusación o cuando se presente la acusación, e incluir otros tipos penales e incluir, como dice Nairobi, otras personas, el Ministerio Público? Por supuesto que sí. Hay que tomar en cuenta que la calificación que se le está dando a esto es una calificación provisional. Y como provisional, el Ministerio Público tiene la oportunidad de, al continuar la investigación, profundizar en los hechos, establecer mayores niveles de responsabilidad y cambiar la calificación, por un lado, y o agregar más personas responsables, por otro. O sea, eso es perfectamente posible. Y nosotros, de hecho, esperamos que así sea. Sí, porque el homicidio involuntario, la parte penal, porque ahora vamos a hablar de la parte civil, del dinero, ese es otro tema importante, pero la parte penal son de 3 meses a 2 años. En caso de que sea culpable. De la forma que el Ministerio Público acusó, una forma muy benigna, muy condescendiente. Yo he dicho varias veces que al parecer ya ellos, o sea, los imputados, no van a necesitar abogados, porque el Ministerio Público está haciendo el trabajo de los abogados porque lleva la misma línea. Normalmente el Ministerio Público lo que hace, en los casos normales, que yo tengo 23 años, es que acusa, por ejemplo, por el 100, para que luego, si un juez también entiende diferente, baja un 80, un 60, pero ellos comenzaron de abajo. Es una cosa inaudito para mí que ellos hayan comenzado con una calificación tan leve
que es algo irrisorio. Sin embargo, Después de 2 meses y 6 días, lo que yo exacto, entiendo es esa expectativa que nos que eso debió haber crearon. cambiado. No, entonces lo que pasó ahí fue que las montañas parió un bicañuelo, un ratoncito. Digo yo, sí, porque cuando uno lee la medida de coerción, uno piensa que va a desembocar en algo. En una acusación mayor. Ustedes, Claro, por ustedes supuesto. también pretenden, y quizás todas las víctimas, poco a poco, las querellas penales que se. De hecho, los actores civiles. De hecho, yo entiendo, y así ha sido el parecer que he podido hurgar con los otros abogados que de una u otra manera están llevando casos similares al de nosotros, que no están conformes con la calificación jurídica que le ha dado el Ministerio Público, a partir de lo que el mismo Ministerio Público dice e indica en su solicitud de medida de coerción. Porque hay una cosa, uno puede pensar, obviamente no querían matar a esa gente, no quería que eso pasara, su hermana estaba ahí, él mismo iba. Eso es dolo eventual. No Eso querer. es Dolo eventual. dolo eventual. No querer, no tener la intención. No tener la intención. Pero no es como que yo vaya y pongo una bomba es y para que me mate a todo el mundo. es eventual, es una intención eventual porque tú no tomaste las previsiones, tú desatendiste terminó los llamados y pasando, terminó pero pasando. fue tu responsabilidad. Exactamente. No por ignorancia. Tú estabas consciente de que podía pasar algo grave. Y decidiste asumir los continuar. riesgos. Él va a decir en todo momento que él nunca pensó que el techo se iba a caer, que él pensaba que los plafones. Bueno, pero los tuviste toda plafones la también. mentira que dijo en su entrevista. Entonces, vamos a esas eso. son la Esa es mi defensa pregunta. material de él. Esa es mi pregunta. El hecho de que el imputado haya mentido en una entrevista, que haya dicho que nunca se hizo una reforma estructural, que nunca ellos fueron responsables de agregar fino, que su hermana haya tratado de encubrir visitando a Gregory, hablando con Gregory, visitándolo y diciéndolo que no le diga nada a nadie, o sea, que no colabore en la En investigación. cualquier caso normal. Porque le caben 20 años a su En hermano. cualquier caso normal, esas son las circunstancias especiales que el Ministerio Público mismo va a usar para solicitar la prisión preventiva para ambos, porque esas conductas pueden interferir con la investigación, manipular testigos, obstruir las pruebas y el curso de la investigación. Solamente por eso el Ministerio Público solicita prisión preventiva. Y tú te estás dando cuenta que está siendo muy benevolente con las medidas que está solicitando a favor de la señora Maribel Espaillat. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de la parte civil, de la parte económica, porque hay una gran preocupación. Será la empresa o como persona jurídica que tenga que responder ante todas estas querellas, todas estas indemnizaciones, o será el patrimonio de Antonio Espaillat y de qué manera cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.